invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Nosotros continuamos nuestra exposición de este precioso Evangelio, serie que hemos titulado En Rescate por Muchos. Y vamos al capítulo 4, versículos 21 al 25. Marcos capítulo 4, versículos 21 al 25. Escuchemos con atención lo que el Señor nos dice en su palabra, palabra infalible, inerrante y todo suficiente. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para que sea puesta sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. También les dijo: consideren lo que oyen. Con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido. Porque al que tiene le será dado. El quien no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Hasta allí la lectura para hoy. La semana pasada ustedes vieron los versículos 1 al 20 de este capítulo con el presbítero Felipe. Supongo, ¿verdad?, que vieron eso. Bueno, en ellos tenemos esta famosa parábola del sembrador. Y la próxima semana o en las próximas semanas, Dios mediante, nosotros vamos a tratar los versos 26 al 32, donde hay dos parábolas más. La parábola del crecimiento de la semilla y la parábola de la semilla de mostaza. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas parábolas? Todas ellas tienen que ver con la naturaleza del reino de Dios, reino que irrumpió en el mundo con la venida del Señor Jesucristo. Y específicamente, estas parábolas hablan sobre la forma en que el reino de Dios crece por medio de la palabra de Dios. Ese es el mensaje de todas estas parábolas. Esa es la gran idea que está en todo este capítulo 4. Y es también el tema central de estas dos pequeñas parábolas que tenemos ante nosotros hoy. Ahora bien, al leer estas parábolas, es posible que tú hayas notado algunas frases que ya leíste en alguna otra parte. Por ejemplo, aquella que habla de la lámpara. Pero eso no está en el Sermón del Monte. ¿No fue Jesús quien habló acerca de eso? Sí, es cierto. Jesús habló de esto mismo en el Sermón del Monte. Por ejemplo, ahí Mateo, capítulo 5, verso 15, dice, 14 y 15, dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Algo similar a lo que acabamos de leer. Pero hay que tener bien claro que las palabras de Mateo, a diferencia de las de Marcos, están en el contexto del Sermón del Monte. Y Jesús usa allí en el Sermón del Monte esta figura como parte de una exhortación que él dio a sus discípulos para que ellos no escondieran su propia luz, para que fueran buenos testigos de Jesús ante el mundo. En el fondo, lo que Jesús les dijo ahí en Mateo capítulo 5 fue: no escondas tu luz, déjala brillar, deja que la gente vea cómo tú amas al Señor Jesucristo. Ahora, tal vez también recuerdas que Jesús usó esta mención de la medida en Mateo 7,
Verso 2 dice, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Algo también parecido a lo que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos. Pero ojo, aquí en Mateo capítulo 7, Jesús usó esta figura como una advertencia para no participar en juicios injustos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando nosotros comparamos textos bíblicos, podemos caer en una tentación. ¿Cuál es esa tentación? Forzar la interpretación de estas parábolas para que estas que encontramos en Marcos 4 digan exactamente lo mismo de las que encontramos en Mateo 5 y Mateo 7. Pero eso sería un error. ¿Por qué? Porque Jesús, al igual que nosotros, Él usó las mismas expresiones, usó las mismas metáforas, pero en diferentes contextos, con propósitos diferentes. Y cualquiera de nosotros que habla en público con regularidad, cualquiera de nosotros que enseña, hay muchos de ustedes que son profesores, sabe muy bien que a veces uno toma expresiones que usa con regularidad, pero las adapta a situaciones y a circunstancias muy diferentes, por lo tanto no significan lo mismo, a pesar de que usemos las mismas figuras, las mismas expresiones. Y este es un principio para la buena interpretación bíblica. El hecho de que Jesús use la misma imagen, o la misma expresión, o la misma fraseología en más de un lugar, no significa automáticamente que tenga la intención de comunicar el mismo mensaje en todos lugares. Entonces, prestemos atención siempre al contexto. Porque un texto sin su contexto es un pretexto para una gran herejía. Contexto muy, muy importante. Teniendo eso presente, hoy yo quiero compartirles el siguiente tema: revelación y respuesta. Revelación y respuesta. Vamos con lo primero, revelación. Fíjense aquí los versos 21 y 22 de Marcos 4. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para que sea puesta sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. En algunos países, cuando a alguien se le dice que no esconda su luz o que no ponga su luz debajo de un cajón, es una forma de decirle: no seas tan modesto, no seas tan humilde, no ocultes tus talentos, no escondas tu luz bajo el cajón, déjala brillar, que la gente vea de lo que eres capaz, que la gente vea cuán bueno eres para hacer estas cosas. Muéstrale a la gente lo que puedes hacer. Eso es lo que en algunos lugares quieren decir con esta expresión. En el fondo es: no seas tímido, muéstranos tus dones, muéstranos tus talentos, déjalos brillar. Ahora, si nosotros somos honestos, aunque sea unos instantes, podemos decir que a todos nos gusta ser el centro de atención. Todos queremos eso. Nos gusta que se hable de nosotros, especialmente si se habla bien, porque si se habla mal no nos gusta, pero nos gusta que nos reconozcan en el trabajo, que hablen bien de mi trabajo, en la familia, que hablen bien de mí, en mi vecindario, en fin, donde sea, nos gusta ser el centro.
Por lo tanto, siempre existe esta tentación al leer la Biblia, de pensar de que todo lo que leemos en la Biblia se está refiriendo a mí. Tiene que ver conmigo. Pero en realidad eso no siempre es así. De hecho, en nuestro texto no se habla de nosotros, sino que se nos presenta una maravillosa promesa del reino de Dios. Una que creo está llena de aliento, de estímulo para cada uno de nosotros. Se nos dice que el futuro del reino de Dios es deslumbrante, es brillante. Miremos con atención una vez más estos versos 20, 21 y 22. Fíjese que en nuestra versión en español, versión que estamos usando, esta Reina Valera del 2015, traduce el versículo 21 de una manera que francamente oscurece algunos detalles importantes. Y cuando nosotros notamos esos detalles importantes, nos ayudan a comprender mejor lo que el texto nos dice. En primer lugar, nuestra versión, insisto, esta Reina Valera 2015, habla de una lámpara, ¿no es verdad? Dice, ¿acaso se trae una lámpara? Pero el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego común o koiné, no habla de una lámpara, dice la lámpara. La lámpara. Por lo tanto, se trata de una lámpara en particular, no de cualquier lámpara. En segundo lugar, nuestra versión dice, se trae una lámpara. ¿No es verdad? ¿Está leyendo ahí? Se trae una lámpara. Pero en el griego no dice eso. Dice, entra la lámpara. Es decir, la lámpara no es traída, sino que viene por sí sola. Ahora, yo supongo que los traductores optaron por esto que está aquí porque no vieron mucho sentido en eso. Pero en realidad la lámpara entra. Es decir, la acción personal se le atribuye a una lámpara. Conclusión, la lámpara es una persona. La lámpara entra. Por eso yo creo que la lámpara aquí es el Señor Jesucristo. No es cualquier lámpara, no es cualquier luz, es el Señor Jesucristo. Pero tenemos que ir un poco más allá. Recuerda, el contexto general de este capítulo tiene un enfoque en particular en el mensaje del Evangelio. Y estas parábolas que lo rodean, de una forma u otra, tienen que ver con la semilla de la palabra que está siendo sembrada y que está creciendo. Entonces, juntando todo eso, probablemente la mejor forma de leer este versículo 21 es que la lámpara es la revelación de Dios y su reino, que ha venido en la persona, palabras y obras de Jesucristo. Un mensaje, una revelación para nosotros, ahora resumida en el mensaje del Evangelio. Pero si la lámpara aquí es el Evangelio del reino expresado en la vida, muerte y resurrección de Jesús, ¿qué nos está diciendo Jesús cuando Él pregunta aquí en el verso 21, ¿acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de una cama? ¿No es para que sea puesta sobre el candelero? ¿Qué nos está diciendo Jesús con esas preguntas? Bueno, creo que le está diciendo a sus discípulos lo siguiente: sean pacientes, sean pacientes. Les está diciendo, parece que la luz está oculta ahora. Las personas no creían en Jesús. Muchos se estaban oponiendo a su ministerio. Crecía el antagonismo hacia Jesús. Pero ojo, Él vino no para que su luz se escondiera. No, como dice el verso
22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. El objetivo de su venida, de esta manera velada, a menudo rechazada, fue para que su luz pudiera brillar sin menguar hasta los confines de la tierra. Él vino en debilidad y sufrimiento. Como dice el profeta Isaías, no hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. En agonía, colgado entre dos criminales, gritando en abandono, murió en oscuridad. La luz del mundo fue muerta por las tinieblas. Él vino de manera velada, no reconocida y sufriente. ¿Para qué? Para que resplandeciendo en un día glorioso, su luz brillara en la oscuridad de un mundo en rebelión y tinieblas. Y aquí creo que está el gran estímulo de este pasaje para nosotros. El evangelio del reino, la venida de Jesucristo no puede permanecer oculta. Nada puede oscurecerlo. Ninguna sombra lo puede tragar. El Dios que dijo, como dice Pablo en 2 Corintios 4:6, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Jesús brilla en la oscuridad, en la penumbra de los corazones de los pecadores rebeldes, y Él ahuyenta las tinieblas con el Evangelio. La luz del Evangelio está ahuyentando las sombras de la incredulidad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ese es el mensaje de la parábola de Jesús aquí. Nos anima a ver que no existe oscuridad tan grande que el Evangelio no pueda penetrar. La razón por la que vino la lámpara no fue para ocultarla, sino para revelarla, para manifestarla. El reino será visto un día. Un día será perfectamente y permanentemente visto cuando Jesús regrese en gloria y majestad. La luz brillará y toda oscuridad desaparecerá para siempre. Pero eso no es solo para el futuro, porque incluso ahora, aunque solo de manera gradual, cuando abrimos la boca y hablamos de Jesús, cuando el Evangelio pasa de nosotros a los demás, no debemos temer que el Evangelio pueda fallar de alguna manera. Porque aquí tenemos la promesa. La luz del Evangelio brillará y cada uno de los hijos de Dios será redimido. Cada miembro del pueblo de Dios en todo el mundo será redimido por su gracia. Simplemente Jesús nos llama a ir a buscarlos, proclamando las inescrutables riquezas que hay en Él. Creo que a menudo sentimos que nuestro testimonio cristiano es como una pequeñita llama que está ahí en medio de una oscuridad opresiva. Creemos que nuestro testimonio es insignificante, que es parpadeante, que el más mínimo soplo la va a apagar. Y todo lo que nos rodea es oscuridad absoluta, impenetrable.
y te preguntas, ¿qué puede hacer mi pequeña luz? ¿Qué puede hacer la pequeña luz de mi testimonio? Esa no es la imagen correcta. Jesús es la luz. Él es la lámpara. El Evangelio es la luz y brilla poderosamente. No hay oscuridad tan intensa que no pueda ser disipada. No hay nadie fuera del alcance de Jesucristo. No hay corazón tan duro que la gracia de Jesús no pueda ablandarlo y cambiarlo para siempre. Queridos, la luz traspasará las tinieblas. Solo tenemos que dejar que la luz brille, que la luz del Evangelio brille. El futuro del reino es deslumbrante por causa de Jesucristo, aquí, ahora y en todo el mundo. Y estoy seguro de eso. No porque la iglesia lo esté haciendo bien, sino que estoy seguro de eso por la promesa de nuestro Salvador. La luz brillará. La lámpara vino para no ser escondida. Vino para resplandecer, vino para dar luz al mundo. Y nada, absolutamente nada puede detener a Jesucristo. Nada puede detener a la luz del mundo. En el reino de Dios, el futuro es deslumbrante, es brillante. Así que no tengamos miedo de compartir el Evangelio con otras personas. El poder de ahuyentar a las sombras, a estas sombras de la incredulidad que están en los corazones humanos, no reside en nosotros. Nunca estuvo en nosotros. Se encuentra en la lámpara. Está en Cristo. Se encuentra en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Podemos tener confianza en la luz, en Cristo, en el mismo Evangelio. Y entonces debemos soltarlo por el mundo y ver la luz del reino brillar en los rincones más oscuros de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros vecindarios, para la gloria de Dios. Así que esta es la primera promesa. Esta es la primera parábola, una promesa. Una promesa. Y espero que te sirva de aliento, que te sirva de motivación, te sirva de estímulo. Que tu pequeña luz, que tu lucecita no sea la medida de hasta dónde puede penetrar el Evangelio. Jesús es la lámpara y su luz brillará e iluminará hasta los confines de la tierra. Tenemos entonces en primer lugar la revelación. En segundo lugar, la respuesta. Y aquí tenemos una segunda parábola que no presenta una promesa, sino más bien es una exhortación. Verso 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, consideren lo que oyen. Con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Jesús concluye la primera parábola con una frase bastante similar que nosotros más de alguna vez hemos leído en el Evangelio. Y es una forma que Jesús utilizaba muy a menudo al concluir sus palabras. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Por lo tanto, es un llamado a escuchar, es un llamado a oír. Y la segunda parábola que comienza en el verso 24 retoma este tema, el tema de oír, el tema de escuchar. Acuérdense, la primera parábola es acerca de la revelación que viene al mundo, la luz que es Jesús entrando en la oscuridad del mundo. La segunda parábola trata de cómo respondemos cuando escuchamos el Evangelio, cómo respondemos cuando la palabra de Dios llega a nosotros.
Entonces, la primera parábola es sobre el Evangelio que viene a nosotros. La segunda es cómo respondemos cuando el Evangelio viene a nosotros. La primera dice que el futuro del reino de Dios es brillante, resplandeciente. La segunda nos dice que en el reino de Dios hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Miremos una vez más el verso 24 y notemos cómo comienza Jesús. Consideren lo que oyen, dice Jesús. Es como decir, presta atención, péscame, escucha lo que te voy a decir. Esa es la gran idea. Se trata de cómo respondemos cuando la luz de Cristo brilla sobre nosotros en el Evangelio. Ahora mira el texto de nuevo. Consideren lo que oyen. Con la medida con que miden, ustedes serán medidos. Recuerda, no se trata de lo mismo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7. Se trata de escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Imagina que estás en una feria. No sé a cuánto a ustedes les gusta la feria. La Fericur. Pasando una propaganda. Imagina que estás allí y estás vendiendo algunos productos. Supongamos que te dio por vender, no sé, arroz, lentejas, y las vendes por kilo. La gente se detiene a comprarte arroz. Bueno, la Biblia está llena de advertencias a los comerciantes. Especialmente en el libro de Proverbios encontramos muchas de ellas sobre medidas injustas, sobre estos empresarios turbulentos que toman atajos y que arreglan sus medidas para ganar más platita. Por ejemplo, Proverbios 11:1 dice, la balanza falsa es una abominación al Señor, pero la pesa exacta le agrada. Proverbios 20:10, pesas falsas y medidas falsas, ambas cosas son una abominación al Señor. ¿Cuál es el principio entonces de lo que Jesús nos dice aquí en Marcos 4, considerado a la luz de lo que vemos en el libro de Proverbios? Dios nos juzga proporcionalmente. Ese es el principio. Dios nos juzga proporcionalmente. La medida que usemos será nuestra medida. Y aquí Jesús aplica este principio a la forma en que respondemos cuando escuchamos la predicación del Evangelio. La medida de nuestro compromiso con la palabra, la forma en que respondemos, nuestro deseo, por así decirlo, de captar el mensaje, de digerir su verdad, va a determinar la medida de bendición que disfrutamos de ella. Por eso Jesús dice en los versos 24 y 25, consideren lo que les digo. Con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido. Pero al que tiene le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Presta mucha atención a lo que escuchas. Que la medida de tu respuesta a la palabra sea íntegra, sea sincera, sea diligente, sea real. El que se entrega a la palabra del Evangelio, dice Jesús, mucho gana. Recibe nueva vida. Obtiene el perdón de los pecados. Obtiene la adopción en la familia de Dios. Obtiene gracia para cambiar y perseverar a través de cada prueba que se le presente en la vida. Obtiene bendiciones que el mundo no puede conocer. Y obtiene esperanza de que ninguna tragedia lo va a destruir completamente. Y obtiene también el cielo como herencia. Pero aquellos que no responden a la palabra, que la reciben con indiferencia, que escuchan acerca de Jesús, de su obediencia, de su sangre, y bostezan.
les será quitado hasta lo que tienen. Presta atención a lo que escuchas. Presta atención a la palabra. La palabra de Dios siendo proclamada, no importa cuán acostumbrado puedas estar a ella, nunca puede ser ignorada y quedarse tranquilo. Qué gozo y qué paz tan extrañas, qué esperanza y qué felicidad te pierdes cuando ignoras la palabra de Dios. Algunos de ustedes están aquí esta mañana y la palabra del Señor ha estado tocando su conciencia, llamándolos al arrepentimiento de algún hábito o de algún patrón de pecado desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que te has puesto los dedos en los oídos y no estás escuchando. Algunos de ustedes han escuchado el Evangelio de Jesucristo muchas veces. Si te detuviera aquí a la salida de nuestra iglesia y te preguntara ¿qué es el Evangelio? A lo mejor me podrías decir. Podrías darme un buen resumen de lo que es el Evangelio. Pero todo está en tu cabeza y tú permaneces igual. No ha habido ni un cambio en tu vida. Algunos de ustedes han estado caminando con Jesús durante años, pero se han enfriado. Simplemente están rancios, como el pan que se deja demasiado tiempo al aire libre, se pone duro, se pone seco. Tal vez antes la palabra solía ser como agua de la roca en el desierto para ti. Solía ser maná del cielo para ti. Pero ahora te sientas durante el culto y cuando termina, honestamente no le puedes decir a nadie qué fue lo que se predicó, porque se te fue. Tu mente está en otra parte y tu corazón es indiferente a la palabra. Bueno, déjame suplicarte en el nombre de Jesucristo. Presta atención a lo que escuchas. Lo que está en juego es muy grande. Si nunca has respondido al mensaje acerca de Jesús, por favor entiende que Él te invita a alejarte de la vida en tus términos para venir y confiar solamente en Él. Él quiere lavar tu pecado para ofrecerte una nueva vida. Él murió para que pudieras ser perdonado. Él fue condenado para que tu pecado pudiera ser perdonado. Y Él te está llamando hoy mismo. Así que presta atención a lo que escuchas. Escucha y responde a su llamado y ven hoy a Él. Entrégate al mensaje del Evangelio con un abandono gozoso y ven corriendo a Jesús, porque Él te está llamando. Él te está llamando hoy. Recuerda que si no respondes, es mucho lo que está en juego. Hay bendiciones más allá de lo que ahora puedes imaginar si respondes a su llamado. Ahora, si te has desviado, si Cristo y su palabra te han estado llamando para que te alejes de patrones de reincidencia, de rebelión, y has estado tapando tus oídos, por favor, escucha hoy. Por favor, escucha hoy.
mucho lo que está en juego. Si no escuchas, dice Jesús, hasta lo que tienes te será quitado. No rechaces al que llama. Vuelve a casa. Vuelve al hogar. Presta atención a lo que escuchas. Si te has enfriado y sigues viniendo a la iglesia, pero simplemente estando aquí te desconectas. Te presentas aquí y te desconectas. Escucha la voz de Cristo suplicándote y advirtiéndote: con la medida con que miden, ustedes serán medidos. Una respuesta superficial a la palabra de Dios resulta inevitablemente en una vida cristiana superficial, en una relación superficial con Jesucristo. Una respuesta mediocre a la palabra de Dios produce una devoción tibia a Jesús. ¿Qué tesoros te estás perdiendo? ¿Qué riquezas hay disponibles en la palabra de Dios para ti? Presta atención a lo que escuchas. Queridos, es hora de sincerarse y confesarse. Para algunos de nosotros, hoy es el día, este es el momento. Has estado huyendo, te has estado escondiendo, has estado fingiendo, te has estado encubriendo. Claro, sigues a Jesús, tú dices. Voy a la iglesia, sigo a Jesús. Confío en Él, lo amo. Pero hay un pecado secreto que tú no has abandonado. Te has estado mintiendo a ti mismo. Has estado tratando de ocultárselo a Él. Pero a Él no le puedes ocultar absolutamente nada. Él sabe. Presta atención a lo que escuchas. Jesús te está llamando a que te arrepientas y que vuelvas a casa como el hijo pródigo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando volví a casa, aún estando lejos, el padre lo vio, corrió a él, lo abrazó, lo besó y preparó una gran fiesta. No hay renuencia en Jesucristo a recibirte cuando vuelvas a Él. Él te va a recibir de brazos abiertos. ¿Vas a volver a casa, hijo pródigo, hija pródiga? En el reino de Dios, el futuro es deslumbrante. Así que habla de Jesús. Cuéntale a las personas acerca de Cristo, acerca de su amor, acerca de la salvación que hay en Él. Acuérdate que la luz va a penetrar en las tinieblas hasta que todo ojo lo verá. Y la tierra sea llena de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y recuerda también que en el reino de Dios hay mucho, mucho que está en juego. Y es importante cómo respondes cuando Jesús te habla en su palabra. Presta atención a lo que oyes. Señor, te agradecemos.